Hola, buenas noches. Quiero compartir con ustedes hoy el día algunos conocimientos con respecto al tema criterios de selección en implante coclear y vamos a tratar los temas tanto de preservación de restos auditivos como qué sucede en pacientes con implantes cocleares con single site deafness. En primer lugar, es importante conocer que la preservación y los nuevos criterios en selección de pacientes con implante coclear, como los pacientes implantados con oídos únicos, van de la mano y van intercalados. Por eso los vamos a tratar el día junto hoy. Es importante recordar que hay dos criterios o dos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. El primero que es la preservación anatómica o estructural y un segundo concepto que puede ir la preservación funcional o de restos auditivos. Estos dos conceptos van de la mano y van correlacionados el uno con el otro. Sin embargo, el que tengamos o el que no tengamos restos auditivos no implica que nosotros debamos tener una preservación anatómica o estructural de las estructuras del oído interno. Este es un diagrama para ver cómo viene la estructura, donde estamos viendo la rampa timpánica, la rampa media, la rampa vestibular, la membrana basilar y el órgano de Corti. Cuando nosotros colocamos nuestro principal objetivo, cuando colocamos un implante coclear, es a través de la rampa timpánica, impidiendo que se nos vaya a traslocar el electrodo a la rampa vestibular, fracturando así la lámina espiral y realizando una disrupción de la membrana basilar. ¿Cuáles son las ventajas que no tiene en primer lugar la preservación anatómica o estructural? Que es, vamos a tener la posibilidad de hacer estimulación electroacústica, que más adelante vamos a ver. Vamos a poder amplificar las frecuencias graves, vamos a tener una mejor discriminación en ruido, en percepción musical, una mejor calidad de vida, una identificación adecuada de la fuente sonora y nos estamos preparando para la aplicación de tecnologías futuras. Estos son algunos de los casos que vamos a ver en preservación funcional. Digamos que estos son algunos de los restos. Sabemos, por ejemplo, que en este tipo de audiometría nosotros debemos estar indicados para hacer una preservación de estos restos auditivos, así sepamos que no vamos a hacer una estimulación electroacústica. Entonces, la preservación de estos restos auditivos, vamos a tener un menor trauma, una menor fibrosis, vamos a estar seguros de que vamos a tener un mejor resultado funcional, una discriminación, percepción musical y una mejor escucha en ruido. Recordemos otra cosa, la preservación en sorderas parciales era uno de los temas importantes hoy en día, pero no podemos descartar las preservaciones en sorderas severas a profunda. Cuando nosotros conservamos o preservamos en sorderas parciales que cumplan unos criterios específicos, vamos a hablar de estimulación electroacústica. Pero también podemos hablar de preservación en sorderas severas a profundas, como vamos a ver más adelante. Recordemos otra vez que el 75% de los casos pueden ser sorderas totales, un 70% de los casos en nuestra estadística nos demuestran que son sorderas parciales si hacemos una revisión entre el 2009 y el 2013. Y este es un gráfico convencional para criterios de preservación auditiva en donde todos conocemos que la frecuencia, la preservación de los graves y la frecuencia 1000, máximo hasta 65 decibeles, y la preservación en tonos agudos entre 80 y 100 decibeles. Sin embargo, recientemente hubo algunas modificaciones en donde decía que incluso si nosotros tenemos restos en frecuencias agudas en 80 decibeles o más, podemos pasar o el paciente pasa a ser candidato a implante coclear. Otro criterio a tener en cuenta es la discriminación de esos pacientes. Ya hablamos de la discriminación del 60%. Recordemos que debemos diferenciar muy claro en si son discriminación con bisílabos o con monosílabos, porque va a ser diferente. También es importante tener en cuenta que si nosotros con este nuevo criterio, si aplicamos en la frecuencia 250 ciclos por segundo,
el criterio es que esté menor o igual a 80 decibeles hearing level en 250, y fue un trabajo publicado por el grupo de Vanderbilt en la Theological Society del 2017 y publicado en Laryngoscope de febrero del 2018. Ahora, pero ustedes dirán, ¿por qué el 250? Porque 250 es una de las frecuencias más estables, nos permite sacar un promedio tonal entre 125, 250 y 500, y podemos llegar a una amplificación de estas frecuencias entre 40 y 45 decibeles, también publicado en el mismo trabajo de la Universidad del Grupo de Vanderbilt. Ahora, cuando hablamos nosotros de preservación de restos auditivos, es importante que tengamos en cuenta. La preservación de restos auditivos normalmente la podemos tener a corto plazo, es decir, entre 3 semanas y 12 meses. Y hablamos de preservación a largo plazo cuando estamos entre los 12 meses y los 19 meses. Sin embargo, hay algunos estudios donde nos hablan que entre 36 meses y 72 meses han tenido preservación de restos auditivos. Pero generalmente, si hacemos una preservación a corto plazo, debemos hablar entre 3 semanas y 11 meses, y podemos hablar en esos casos. Ahora, ¿de qué depende la preservación en corto plazo? La preservación del corto plazo pues va a depender mucho de los tipos de electrodos que utilicemos, si utilizamos electrodos más largos o más cortos, si utilizamos electrodos perimodulares o si utilizamos electrodos de posicionamiento en la rampa media. Depende también mucho del abordaje, de la cocleostomía, bien sea si lo hacemos como abordaje único, o hacemos ventana redonda o hacemos ventana redonda extendida. Utilizamos o no corticoides posoperatorios. Se ha visto y algunos trabajos dicen que no hay significancia estadística, y nosotros, sin embargo, creo que el uso de los corticoides transoperatorios, incluso durante la cirugía y después de la cirugía, son importantes, y se ha demostrado que en los pacientes diabéticos no hay una significancia estadística. Ahora, ¿qué factores nos afectan la preservación a largo plazo? El tipo de electrodo que utilizamos, si es un electrodo de pared lateral, el abordaje que hacemos, como lo decíamos, es un abordaje de cocleostomía, ventana redonda o ventana redonda extendida, si utilizamos corticoides posoperatorios, y para eso se han descrito varios protocolos. Hay un protocolo de 6 días de dexametasona en la cual hacemos 8-8-4-4-2-2, que es la fórmula: 8 miligramos el primero y el segundo día, 4 miligramos el tercero y el cuarto día, y 2 miligramos el quinto y el sexto día. Y hay algunos trabajos que hablan que se puede lograr una mejor preservación de restos auditivos, y como decíamos, no hay una diferencia significativa en pacientes diabéticos. Pero vamos a ver algunas situaciones clínicas que generan controversia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer caso en el que nosotros donde tenemos un paciente con unos restos auditivos significativos en frecuencias graves, y estábamos hablando que son pacientes que están entre 80 y 100 decibeles en las frecuencias graves, y vemos que las frecuencias medias y agudas están por debajo de los 100 decibeles, y si vamos a la discriminación, es un paciente que no tiene discriminación. O sea, este paciente, en épocas anteriores hablaríamos de que es un paciente para implante coclear y no le daríamos ninguna importancia a esos restos auditivos. Hoy en día sabemos que esos restos auditivos son importantes. No vamos a hacer estimulación electroacústica, pero son pacientes que son restos auditivos importantes para el resultado final, es decir, para la preservación de restos y para la discriminación en ambientes complejos, es decir, en ambientes con ruido, en percepción musical, vamos a obtener una mejoría. Este es un segundo caso donde tenemos un oído bastante bien en el oído izquierdo, con unos restos auditivos buenos, con una discriminación por encima del 60% y con un oído derecho cofótico, o sea, con muy malos restos auditivos. Si acaso podemos tener algunos en 250 y 500. Entonces, así que tenemos que pensar que sí es implantar el oído derecho como primera opción. E implantarlo, ¿por qué?
porque no sabemos cómo se nos va a comportar la pérdida auditiva del otro oído y tenemos que tener, lógicamente, amplificar el oído izquierdo con un audífono. Y eso nos está dando que estamos haciendo una estimulación bimodal. Es muy importante identificar que esta es una estimulación bimodal, es decir, estamos utilizando un implante coclear en el oído derecho y un audífono bueno en el oído izquierdo. Y por último tenemos este otro caso, que es un paciente con unos restos mejores en ambos oídos que los que habíamos visto anteriormente, pero con unas discriminaciones muy bajas, muy malas. En estos casos, pues tenemos que descartar que no vamos a tener pacientes, que no vamos a tener una patología retrococlear, pero inicialmente estos pacientes, la conducta que nosotros hacemos es implantar, vamos a implantar los oídos. Yo en este paciente, en este caso, preferiría hacer un implante coclear bilateral secuencial, empezando primero por el oído izquierdo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser el desempeño de ese paciente con el oído o si tenemos alguna complicación. Algunas personas los podrían hacer en un implante coclear bilateral simultáneo y no habría una contraindicación. Pero en el caso mío, prefiero implantarlo en el oído izquierdo. Y este es un cuarto caso en donde ustedes ven que tengo una preservación en 250, en 500, que tengo un 1000 en 70 decibeles, que para los criterios de 65 decibeles en 1000 digamos, cumpliría el criterio de estimulación de LEAS, de estimulación electroacústica. Vemos que tiene el oído derecho una discriminación por encima del 60% y el oído izquierdo está más o menos entre el 50 y el 40% de discriminación. Este paciente, yo pensaría en implantar el oído izquierdo inicialmente, dejando el oído derecho con una amplificación convencional y ver cómo es el desempeño de ese paciente con el implante coclear. Y muy importante, tratar de preservar esos restos auditivos y ahorita vamos a ver que desde la herramienta fundamental que tenemos para el monitoreo de preservación de estos restos auditivos. Esta es la curva que tenemos y que les decía yo, les hago énfasis en que empezaría implantando el oído izquierdo con toda la técnica para preservar el oído izquierdo y dejaría con un implante, con un audífono convencional, el oído derecho. ¿Qué les decía? Hoy en día contamos con una herramienta importante, que es una herramienta que se denomina el Lane. Es una herramienta que nos permita, que está disponible para Advanced Bionics y nos permite en este momento hacer un monitoreo y una de los microfónicos cocleares durante el proceso de inserción y podemos mirar cómo estamos insertando, monitorizar en nuestro proceso, si las conservamos o no los microfónicos cocleares y hacer unas mediciones posoperatorias que muy posiblemente ustedes tendrán una charla más adelante con respecto a todo esto de monitorización de Lane. Algunas de los dispositivos que se utilizan para la medición de la fuerza de inserción en estos pacientes con implante coclear. Recordar súper también que es vital la velocidad de inserción y muchos de los dispositivos de monitoreo que tenemos actualmente nos permiten monitorizar la velocidad de inserción que estamos teniendo durante la introducción del electrodo. En teoría estamos diseñados, tanto los electrodos perimodiolares como los electrodos de posicionamiento medio, como los electrodos rectos, para preservar restos auditivos. Y aquí es una de las cosas, hay controversias en qué, en si los electrodos largos preservan o no preservan, o los electrodos entre 18 y 25 milímetros también preservan o no preservan, y ustedes van a encontrar diferentes trabajos que hablan de estas preservaciones. Cada casa comercial pues va a mostrar las ventajas y las desventajas que tienen del tipo de los electrodos. ¿Qué conceptos tenemos que recordar para si queremos preservar restos auditivos y tener unos mejores resultados? Es la no aspiración intracoclear, la introducción de las de electrodo y les decía, la velocidad es un factor determinante, lo mismo que la dirección de la inserción, el sellado que hagamos en algunos pacientes cuando tenemos que hacer cocleostomía, la fijación de los electrodos,
el uso de corticoides sistémicos o tópicos y el uso de antibióticos. Como experiencia y como protocolo propio, nosotros utilizamos, una vez abierta la ventana redonda y antes de empezar el proceso de inserción, utilizamos corticoides tópicos tipo dexametasona. Esa es una de las cosas y el paciente se le coloca una dosis durante el proceso quirúrgico. Algunos médicos utilizan el protocolo que les explicamos de los 6 días posoperatorios. Yo personalmente no lo estoy utilizando. Todo esto es para decir que sí es posible preservar los restos. Cada vez nos hemos preocupado más, cada vez las casas comerciales están más dispuestas a que los dispositivos sean diseñados para preservar restos auditivos y eso es un valor que tenemos en cuenta nosotros. Ahora, hablemos de los pacientes con single site deafness o pacientes con sorderas unilaterales y los podemos clasificar. Son pacientes que se pueden clasificar según el tipo, el grado y la configuración. Ustedes están viendo un paciente en la gráfica de la derecha de ustedes, de la diapositiva, están viendo un paciente con un oído izquierdo, con unos restos auditivos normales y una apofosis del oído derecho. Y ahí es donde surge una serie de discrepancias. Estos pacientes normalmente serán pacientes que van con sistemas Bicross o pacientes que usan sistemas Cross o pacientes que usan dispositivos de transmisión ósea. Entonces es una de las cosas que vamos a discutir, cuál es verdaderamente la utilidad de un implante coclear en estos tipos de pacientes. Recordar que nosotros podemos tener pacientes con hipoacusia bilateral, que son el BHL, los pacientes con hipoacusias unilaterales, que es el UHL, o el HL, que son pacientes con hipoacusias asimétricas y que todos sabemos que podemos estar enfrentados a un neurinoma del acústico o incluso a un chanoma intracoclear. La UHL, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que tenemos un paciente que es un oído único en el que no vamos a diferenciar ni el tipo ni el grado de pérdida auditiva. En estos pacientes, ¿cómo definimos? Son pacientes que deben tener un oído sano y el otro oído con una pérdida que va de severa a profunda. Y eso es lo que conocemos con las siglas del single site deafness. ¿Por qué sigue siendo controversial el single site deafness? Porque hay diferentes publicaciones, una de la publicación del doctor Van de Heine y los colaboradores, en donde nos muestran algunos criterios, en donde nos dice que el peor oído, el promedio tonal puro debe estar mayor a 70 decibeles, que el mejor oído debe tener un promedio tonal menor de 30 decibeles y que se tolera un gap interaural no mayor de 40 decibeles. Ramos, Macías y colaboradores, nos hablan que el factor principal es definir que el oído no tenga beneficio con una amplificación auditiva o acústica tradicional y que el mejor oído debe estar en un promedio tonal de 20 decibeles en tonos puros. Por lo tanto, para single site deafness en adultos se debería hacer oído unilateral que no tiene audición efectiva en ese oído y un oído contralateral o un oído sano que tiene una función auditiva completamente normal. ¿Cuáles son los pacientes o las limitaciones que tenemos en los pacientes con sorderas unilaterales? Y son varias. Muchas veces consideramos que el oír por un oído nos suple todas las necesidades auditivas y vemos que no es así. Son pacientes que tienen dificultad en la audición en el oído derecho porque esto está, digamos, agravado por el efecto sombra que tienen. Por eso el paciente tiende a girar la cabeza hacia el lado que oye para poder disminuir el efecto sombra. Tenemos la discriminación del lenguaje que varía también de acuerdo a la audición residual que tengan el oído afectuado. Es súper importante para la localización del sonido, para determinar la dirección, la distancia o cómo se hace el movimiento sonoro y la percepción o lo que decíamos en ambientes sonoros, sobre todo en ruido, y es importante que tengamos en cuenta que existe un efecto de sumación binaural, que es lo que conocemos como efecto Squelch,
y en muchos de esos pacientes recuerden ustedes que su principal causa es el tinnitus. Y para efectos, estos pacientes que tienen sorderas severas o profundos con tinnitus, no podemos aplicar terapia de reentrenamiento auditivo o terapia de sonido condicionado porque no tenemos cómo amplificar, o sea, simplemente le estamos dando al paciente una alternativa que no le va a funcionar. Ahora, con respecto a la localización sonora, decimos que la audición binaural es fundamental para la localización del sonido. Pacientes con single side deafness o pacientes con sorderas unilaterales, y los podemos clasificar. Son pacientes que se pueden clasificar según el tipo, el grado y la configuración. Ustedes están viendo un paciente en la gráfica de la derecha de ustedes, de la diapositiva, están viendo un paciente con un oído izquierdo con unos restos auditivos normales y una cofosis del oído derecho. Y ahí es donde surge una serie de discrepancias. Estos pacientes normalmente serán pacientes que van con sistemas Bicross, o pacientes que usan sistemas Cross, o pacientes que usan dispositivos de transmisión ósea. Entonces es una de las cosas que vamos a discutir, cuál es verdaderamente la utilidad de un implante coclear en estos tipos de pacientes. Recordar que nosotros podemos tener pacientes con hipoacusia bilateral, que son el BHL, los pacientes con hipoacusias unilaterales, que es el UHL, o el HL, que son pacientes con hipoacusias asimétricas, y que todos sabemos que podemos estar enfrentados a un neurinoma del acústico o incluso a un chanoma intracoclear. La UHL, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que tenemos un paciente que es un oído único, en el que no vamos a diferenciar ni el tipo ni el grado de pérdida auditiva. En estos pacientes, ¿cómo definimos? Son pacientes que deben tener un oído sano y el otro oído con una pérdida que va de severa a profunda. Y eso es lo que conocemos con las siglas del single side deafness. ¿Por qué sigue siendo controversial el single side deafness? Porque hay diferentes publicaciones, una de la publicación del doctor Van de Heijnen y los colaboradores, en donde nos muestran algunos criterios, en donde nos dice que el peor oído, el promedio tonal puro, debe estar mayor a 70 decibeles, que el mejor oído debe tener un promedio tonal menor de 30 decibeles y que se tolera un gap interaural no mayor de 40 decibeles. Ramos, Macías y colaboradores, nos hablan que el factor principal es definir que el oído no tenga beneficio con una amplificación auditiva o acústica tradicional, y que el mejor oído debe estar en un promedio tonal de 20 decibeles en tonos puros. Por lo tanto, para single side deafness en adultos se debería hacer oído unilateral que no tiene audición efectiva en ese oído, y un oído contralateral o un oído sano que tiene una función auditiva completamente normal. ¿Cuáles son los pacientes o las limitaciones que tenemos en los pacientes con sorderas unilaterales? Y son varias. Muchas veces consideramos que el oír por un oído nos suple todas las necesidades auditivas, y vemos que no es así. Son pacientes que tienen dificultad en la audición en el oído derecho porque esto está, digamos, agravado por el efecto sombra que tienen. Por eso el paciente tiende a girar la cabeza hacia el lado que oye para poder disminuir el efecto sombra. Tenemos la discriminación del lenguaje, que varía también de acuerdo a la audición residual que tengan el oído afectuado. Es súper importante para la localización del sonido, para determinar la dirección, la distancia o cómo se hace el movimiento sonoro, y la percepción, o lo que decíamos, en ambientes sonoros, sobre todo en ruido. Y es importante que tengamos en cuenta que existe un efecto de sumación binaural, que es lo que conocemos como efecto Squelch, y en muchos de esos pacientes recuerden ustedes que su principal causa es el tinnitus. Y para efectos, estos pacientes que tienen sorderas severas o profundos con tinnitus, no podemos aplicar terapia de reentrenamiento auditivo o terapia de sonido condicionado porque no tenemos cómo amplificar, o sea, simplemente le estamos dando al paciente una alternativa que no le va a funcionar. Ahora,
Con respecto a la localización sonora, decimos que la audición binaural es fundamental para la localización del sonido y esto requiere un cálculo correcto en 3 coordenadas espacial. Entonces, el azimut que nos habla con respecto al ángulo izquierdo-derecho en la posición neutra de la cabeza, la elevación en el ángulo superior e inferior al plano horizontal y la distancia que nosotros podemos tener con respecto a la fuente sonora. Ahora, ¿qué pasa en percepción del lenguaje en silencio y ruido? También la audición binaural es crítico para el procesamiento del lenguaje. Sabemos que las 2 cortezas auditivas deben ser estimuladas para que el paciente pueda tener un procesamiento adecuado del lenguaje. Adicionalmente, la localización del sonido juega un papel importante y muchas veces la información redundante recibida por los 2 receptores acústicos independientes permiten el efecto de sumación y el efecto squelch. Hablamos del efecto de sumación, ocurre cuando el mismo estímulo acústico se presenta en ambos oídos y ese procesamiento auditivo nos dice que a nivel superior podemos proveer un aumento de la señal entre 2 a 6 decibeles en el umbral. Y el efecto squelch representa otra forma de procesamiento auditivo a nivel superior que permite identificar la fuente sonora de interés en la presencia de fuentes sonoras adicionales. Es decir, si estamos en un restaurante y hay varias personas hablando y yo quiero parar, digamos, no, sino prestar atención a una conversación especial, puedo hacerlo mediante este efecto squelch que permite ser selectiva mi audición. Ahora, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para esos pacientes? Y pues lo que veníamos diciendo, las opciones de los sistemas convencionales, como son el CROSS o el sistema de CROSS, y es importante que nosotros sabemos cuándo vamos a formular un sistema CROSS o un sistema bicross. Están también los implantes osteointegrados, los audífonos anclados en hueso, incluyendo los dentales, que la verdad nosotros no los utilizamos mucho. Cada vez en los pacientes con sorderas unilaterales le he cogido más miedo, perdone por el cogido, que yo sé que estamos en México, o le tengo más temor a utilizar implantes osteointegrados, porque muchos de esos pacientes que inicialmente se manifiestan como una sordera súbita unilateral, en el transcurso de 5 a 10 años terminan perdiendo, empiezan a perder audición del otro oído y terminamos con que ese implante osteointegrado no sirve y tenemos que recurrir al implante coclear. Los implantes cocleares pues, fueron la última opción en llegar para tratamiento a esos pacientes bajo la premisa errónea de que esos pacientes no necesitaban escuchar con un implante coclear, que no se adaptaban a utilizarlo y que el paciente dejaba de ser usuario con implante coclear, y lo cual es absolutamente falso. En nuestra experiencia, hoy en día nosotros no tenemos aquí en Colombia una limitación para implantes cocleares en single site deafness. Lo único que hacemos como protocolo es que el paciente utilice una ayuda convencional, cross o bicross, y le damos la opción y que el paciente esté 6 meses con eso y después de eso el paciente nos defina si ha mejorado o se quiere someter o no a la cirugía de implante coclear, y todos esos pacientes son sometidos a pruebas de discriminación en contexto abierto y en contexto cerrado. Todos esos pacientes que son con implante coclear en sorderas unilaterales logran superar el efecto sombra, tienen una percepción de oído no oyente, que eso es una de las cosas importantes. Algunos pacientes que nosotros tenemos no conciben oír sin su implante coclear, así tengan el otro oído con una audición normal. Digamos que la mejoría en ambientes, hay pocos casos que tienen mejoría en la audición, dar la cabeza hacia el lado que oye para poder disminuir el efecto sombra. Tenemos la discriminación del lenguaje, que varía también de acuerdo a la audición residual que tengan el oído afectuado. Es súper importante para la localización del sonido, para determinar la dirección, la distancia o cómo se hace el movimiento sonoro. Y la percepción, o lo que decíamos en ambientes sonoros, sobre todo en ruido,
y es importante que tengamos en cuenta que existe un efecto de sumación binaural, que es lo que conocemos como el efecto Squelch. Y en muchos de esos pacientes, recuerden ustedes que su principal causa es el tinnitus. Y para efectos, estos pacientes que tienen sorderas severas o profundos con tinnitus, no podemos aplicar terapia de reentrenamiento auditivo o terapia de sonido condicionado porque no tenemos cómo amplificar, o sea, simplemente le estamos dando al paciente una alternativa que no le va a funcionar. Ahora, con respecto a la localización sonora, decimos que la audición binaural es fundamental para la localización del sonido y esto requiere un cálculo correcto en 3 coordenadas espacial. Entonces, el azimut que nos habla con respecto al ángulo izquierdo-derecho en la posición neutra de la cabeza, la elevación en el ángulo superior e inferior al plano horizontal y la distancia que nosotros podemos tener con respecto a la fuente sonora. Ahora, ¿qué pasa en percepción del lenguaje en silencio y ruido? También la audición binaural es crítico para el procesamiento del lenguaje. Sabemos que las 2 cortezas auditivas deben ser estimuladas para que el paciente pueda tener un procesamiento adecuado del lenguaje. Adicionalmente, la localización del sonido juega un papel importante y muchas veces la información redundante recibida por los 2 receptores acústicos independientes permiten el efecto de sumación y el efecto Squelch. Hablamos del efecto de sumación, ocurre cuando el mismo estímulo acústico se presenta en ambos oídos y ese procesamiento auditivo nos dice que a nivel superior podemos proveer un aumento de la señal entre 2 a 6 decibeles en el umbral. Y el efecto Squelch representa otra forma de procesamiento auditivo a nivel superior que permite identificar la fuente sonora de interés en la presencia de fuentes sonoras adicionales. Es decir, si estamos en un restaurante y hay varias personas hablando y yo quiero digamos, no, sino prestar atención a una conversación especial, puedo hacerlo mediante este efecto Squelch, que permite ser selectiva mi audición. Ahora, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para esos pacientes? Y pues lo que veníamos diciendo, las opciones de los sistemas convencionales, como son el CROS o el sistema de CROS, y es importante que nosotros sabemos cuándo vamos a formular un sistema CROS o un sistema bicross. Están también los implantes osteointegrados, los audífonos anclados en hueso, incluyendo los dentales, que la verdad nosotros no los utilizamos mucho. Cada vez en los pacientes con sorderas unilaterales le he cogido más miedo, perdone por el cogido, que yo sé que estamos en México, o le tengo más temor a utilizar implantes osteointegrados, porque muchos de esos pacientes que inicialmente se manifiestan como una sordera súbita unilateral, en el transcurso de 5 a 10 años empiezan a perder audición del otro oído y terminamos con que ese implante osteointegrado no sirve y tenemos que recurrir al implante coclear. Los implantes cocleares pues, fueron la última opción en llegar para tratamiento a esos pacientes bajo la premisa errónea de que esos pacientes no necesitaban escuchar con un implante coclear, que no se adaptaban a utilizarlo y que el paciente dejaba de ser usuario con implante coclear, y lo cual es absolutamente falso. En nuestra experiencia, hoy en día nosotros no tenemos aquí en Colombia una limitación para implantes cocleares en single site deafness. Lo único que hacemos como protocolo es que el paciente utilice una ayuda convencional, cross o bicross, y le damos la opción, y que el paciente esté 6 meses con eso, y después de eso el paciente nos defina si ha mejorado o se quiere someter o no a la cirugía de implante coclear, y todos esos pacientes son sometidos a pruebas de discriminación en contexto abierto y en contexto cerrado. Todos esos pacientes que son con implante coclear en sorderas unilaterales logran superar el efecto sombra, tienen una percepción de oído no oyente, que eso es una de las cosas importantes. Algunos pacientes que nosotros tenemos no conciben oír sin su implante coclear, así tengan el otro oído con una audición normal. Digamos que la mejoría
en ambientes, hay pocos casos que tienen mejoría en la audición en ambientes ruidosos, pero solo con el implante, pero la mayoría de los pacientes logran tener. Digamos que eso es una de las cosas importantes que debemos tener. Y recuerde lo que les decía al principio, diferencien en que si van a utilizar un sistema cross o un sistema bicross. ¿Cuáles son las ventajas reales que tenemos sin implante coclear en sorderas unilaterales? Y es la disminución del efecto sombra de la cabeza, la percepción del lenguaje, la discriminación del lenguaje en ruido a través del efecto de sumación y el efecto squelch, y se habla también del efecto de sumación no solamente a nivel periférico, sino a través del nivel central. Y recuerden que ustedes nunca pueden garantizarle al paciente que se le va a desaparecer el tinnitus con un implante coclear, pero sí que al menos se va a poder atenuar el tinnitus. La mayoría de los pacientes van a tener una atenuación importante en la intensidad del tinnitus. Ahora, si hablamos del implante coclear con respecto a la localización y percepción del lenguaje, digamos que el sistema Cross y los sistemas osteointegrados no nos permiten suministrar una señal binaural. Esa es una de las cosas importantes y por lo tanto esos pacientes no llegan a tener una audición binaural propiamente dicha. Llegan a tener una localización de una fuente sonora, más no tener una audición binaural. Y no se puede pues esperar una mejoría ni tanto en el efecto de sumación ni en el efecto squelch. Los implantes cocleares permiten a través de un impulso eléctrico, que es el oído sordo, que podamos llegar a tener una estimulación eléctrica y una estimulación a nivel de la corteza cerebral y que teóricamente vamos a obtener un beneficio. Con esto creo que estamos en tiempo y podría yo comentarles varias cosas. Lo primero es que hoy en día la preservación de cualquier tipo de resto auditivo debe ser una meta que debemos nosotros plantearnos, que la estimulación electroacústica es otra alternativa. Sin embargo, en nuestro medio, y nosotros le hablo por la experiencia de nosotros aquí en Colombia, y creo que la mayoría de los grupos de implante coclear, tener pacientes que cumplan requisitos para estimulación electroacústica no es fácil y de pronto tenemos 1 o 2 pacientes al año, no podemos tener más. Debemos conocer que los beneficios que tiene la preservación, digamos, estructural y funcional, sobre todo la preservación estructural, porque eso nos va a llevar de la mano a una preservación de restos auditivos, así estos restos no nos vayan a servir para una estimulación electroacústica. Debemos pensar que la preservación la podemos tener inicialmente a corto plazo, pero que es dinámica. Y muchos pacientes de esos, por procesos inherentes a la respuesta de cada persona, en largo plazo pueden tener no preservación de restos auditivos, pero en el corto y en el mediano plazo puede ser una opción. Ahora también que tenemos efectos que nos, digamos, modifican la preservación, como son el tipo de paciente, el abordaje quirúrgico, la patología que tengamos del paciente, el tipo de electrodo, si decidimos o no decidimos utilizar los corticosteroides posoperatorios, prequirúrgicos o intraoperatorios. Vemos que la diabetes también en esos pacientes, aunque no hay un documento que nos diga que es un factor de peor pronóstico, pues lo debemos tener en cuenta. Y lo mismo que las patologías del oído interno. Recuerden que muchos pacientes con autoinmunidad del oído interno pueden tener una progresión de sus restos auditivos. Importante recalcar que hay beneficios y binauralidad en pacientes que hacemos implantes cocleares en el single side deafness y que son pacientes que a través de los mejoramos el efecto sombra, los efectos de sumación, tanto periféricos como centrales, y el efecto squelch. Recuerden que hay algunos medicamentos que han sido autorizados o que están, digamos, que han tenido algún beneficio, como son la vitamina A, la vitamina C, pero pues digamos que no son medicamentos que haya ningún estudio que nos diga que verdaderamente tienen algún efecto. Y por último, quiero agregarles que las herramientas disponibles como el
actualmente para la monitorización de restos auditivos y de preservaciones, tanto estructurales como funcionales en implante coclear, es una herramienta fundamental y que deberíamos utilizar todos en nuestros pacientes con implante coclear. Es una herramienta que no solamente se permite utilizar en adultos, nosotros también la estamos utilizando en niños, también estamos haciendo pacientes unilaterales en niños con sorderas unilaterales y con mayor razón aquellos pacientes que tienen sorderas asimétricas, porque sabemos que tarde o temprano esos pacientes pueden llegar a una sordera bilateral. Espero que con esto, digamos, media hora que tuvimos, podamos haber tenido una actualización de lo que es algunos criterios que consideramos fundamentales. Agradecer a todos ustedes por haber participado en este evento y haberse tomado el tiempo para escucharme. Muchas gracias y hasta pronto. Listo.